Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados nuevas de la creación. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No sé si el equipo de música han puesto el eco. Me da la impresión de que sí. Estaba el eco. Estaba el eco puesto. Para una charla el eco no es muy interesante. Muy bien. Buenas noches, Musén. Buenas noches a todos. Nos encontramos dentro del ciclo de formación de este curso. Hoy tratamos la sesión número 6 de Apologética y Formación, que titulamos Un hombre sin alma, un mundo sin sentido. Nos acompaña para desarrollar este tema Musén Joan Costa, presbítero de la Archidiócesis de Barcelona, lleva más de 30 años en el ministerio sacerdotal, también es ingeniero de telecomunicaciones por la UPC, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología Moral por la Universidad de Navarra. Ha sido profesor de Moral Social, Doctrina Social de la Iglesia y Teología Moral Fundamental en varias instituciones catalanas. También ha impartido docencia en algunos seminarios conciliares y a día de hoy es docente de la Facultad de Teología de Cataluña. Es socio fundador, con Musén Antoni Maria Oriol, del Seminario de Doctrina y Acción Social de la Iglesia, de la Facultad de Teología de Cataluña. Es también miembro docente y en la actualidad gerente. Eso ya está anticuado. Ya está anticuado, ¿vale? Sé que tengo que cambiar de página. Colaboró en el máster de Pastoral Familiar que organizaba el Instituto Joan Pau II, impartiendo la asignatura de Bioética. Profesor también en varias carreras de la UIC, Universidad Internacional de Cataluña, ha publicado varios libros e impartido muchas charlas y conferencias que podemos encontrar en su web, musenjoancosta.net, y en Nazaret TV. Ha sido rector de la parroquia de Nuestra Señora del Roser, parroquia de la Mare de Déu de Taldem, y actualmente es rector, como mencionaba el padre en misa, de la parroquia de Santa María del Remei en Les Corts. Además, es delegado diocesano de Pastoral Social y Caritativa. Bueno, además de todo este currículum, evidentemente, dentro de su actividad eclesial en todas las parroquias, pues también lleva muchos grupos de jóvenes, a los que da charlas, no tan jóvenes, profesionales, en los que algunos estamos incluidos, matrimonios, y luego también creo que lleva grupos de Emaús, de FETAR, etcétera. Bueno. Consigo no aburrirme. Muchísimas gracias, Musén Costa, y le cedo la palabra. Cuando tengo tiempo vengo a arreglar las megafonías de las parroquias y hasta la de aquí. Bueno, empezamos. La verdad es que el título es muy sugerente, un hombre sin alma, un mundo sin sentido. La verdad es que me dejaban con mucho margen de maniobra para explicar lo que quisiera. Y primero haré como una descripción de cómo está el mundo a la luz de tres grandes documentos del Magisterio. Uno es el que hace Juan Pablo II en un documento que se llama Ecclesia in Europa. Y hace una descripción de Europa que es para echarse a temblar. Después hay otra que es Evangelium Vitae, que describe los atentados contra la vida y que habla de la cultura de la muerte. Y la última es del Papa Francisco, donde explica cómo está la conflictividad mundial en su última encíclica. Leeré algunas cosas, pero por el tiempo. Y fruto de ver todo ese caos vital que nos rodea, ¿no? Dice, se ha llegado a la clara convicción, ¿no?, de que en todas estas luces y sombras la situación está marcada por graves incertidumbres en el campo cultural, antropológico, ético y espiritual. Y la verdad es que todos somos conscientes. Y entonces, cosas que describe como sombras, ¿no?, y que describe Juan Pablo II
en esa exhortación sobre Europa. Dice, Europa es un continente sin esperanza, ¿no? Es un continente, y dice, ¿y por qué ese oscurecimiento de la esperanza? Y dice, las notas son, se ha perdido la memoria y la herencia cristiana, un agnosticismo práctico, la indiferencia religiosa, el miedo a afrontar el futuro. Por ejemplo, hoy en día ya no es las rupturas matrimoniales, que la gente ya ni se casa, o sea, y a veces ni un compromiso quieren, ¿no? Después, una de las razones, otra razón que pone el Papa, lo que pasa en Europa es la fragmentación de la existencia, ¿no? Que es la soledad, divisiones, crisis familiares, conflictos étnicos, tensiones interreligiosas, el egocentrismo en las personas y grupos, la indiferencia ética general y la búsqueda de los propios intereses y privilegios y el decaimiento creciente de la solidaridad. En el fondo está diciendo, a nadie le importa nadie, ¿no? Y otra tercera de las cosas dice el miedo a afrontar el futuro, que se manifiesta en el vacío interior, en la pérdida de sentido, que por eso lo citaba, en la vida de muchos ciudadanos, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? Mi vida no tiene sentido, ¿no? El sufrimiento, el que hay después, ¿no? El descenso en la natalidad, la disminución de las vocaciones, la resistencia al rechazo a tomar decisiones definitivas, ¿no? Pero eso es la descripción de qué hace de Europa, ¿no? Dices, pues echémonos a temblar, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es un mundo sin esperanza. Es durísimo vivir sin esperanza, ¿no? Después, en otra encíclica, la Evangelium Vitae describe, ¿no? La situación que ha llevado a la cultura de la muerte. Entonces, describe, es otra descripción que hace, dice, fruto de causas culturales, psicológicas, económicas, ¿no? Pues se ha llegado a un momento donde la vida no tiene ningún valor. O sea, recuerdo, una persona había abortado 2 veces, ¿no? Y no abortas. ¿Y por qué has abortado? Dice, ay padre, yo no los quería, y para darlos sí los maltratan. Entonces, el abortar era un acto de caridad con los pequeños. Además, estaba convencida. Y de menudo cambio cultural, ¿no? Pues dices, eso se configura en una cultura de la muerte, ¿no? Aborto, anticoncepción, la reproducción artificial, diagnóstico prenatal con finalidad eugenésica, infanticidio, eutanasia, la política antinatalista. Dices, ¿qué ha pasado aquí, no? Y entonces dice, ¿por qué se ha llegado aquí a esa cultura de la muerte? Dice, primero, una mentalidad que ha transgiversado el concepto de subjetividad, ¿no? Entonces, lo importante soy yo, y el resto, pues, vale lo que valen mis gustos, ¿no? Una lógica que la dignidad es la capacidad de autonomía. No tengo autonomía, no tengo dignidad, y entonces, pues, la aparco, o la eutanasio, o si ha de venir con defectos, pues, lo aborto. Y dices, ¿por qué? Porque no tiene dignidad, porque no tiene autonomía, ¿no? Y después, un concepto de libertad que es un concepto mal entendido de libertad, ¿no? Que lleva al individualismo y al relativismo. En eso hago un pequeño excursus, ¿no? De la comprensión de la libertad, ¿no? Que si tuviéramos tiempo y solo preguntarlo, ¿no? ¿Qué es la libertad, ¿no? Entonces, ¿estaríais de acuerdo algunos que mi libertad acaba donde empieza la tuya? Hay alguien aquí que dijera, pues yo, que me digan los que no, que levanten la mano, ¿no? 1, 2. Y que vean los que sí, que mi libertad acaba donde acaba la tuya. Entonces, que sois la mayoría, ¿vale? Ahora veréis a dónde lleva esto, ¿no? Y lo haré en broma, ahora imaginaos, yo gobierno el mundo, ¿no? Y entonces lo estamos distribuidos así, y entonces yo tengo que gestionar libertades, y como la mía acaba donde empieza la tuya, tengo que gestionar que la gente no se pegue, ¿no? Y entonces, a la mitad os gustan las playas no nudistas y a la otra mitad os gustan las playas nudistas. Espero que no, pero bueno, ¿no? Aunque después de una conferencia y una me dice, a mí yo sí que voy, padre, digo, pero ya hablaré, ¿no? Entonces, ¿no? Digo, ¿cómo lo arreglo yo como gobernante? Digo, pues un sencillo, mitad de playas nudistas, mitad de playas y nudistas, ¿no? Pero a unos os gusta fumar en la playa y a vosotros os molesta fumar en la playa. ¿Cómo lo arreglo ahora?
pues nudistas con humo, nudistas sin humo, no nudistas con humo. A otros les gusta llevar el radiocassette, la música, ahí en la playa, y a otros molesta que haya ruido en la playa. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Bueno, nudistas, humo, radiocassette, ¿no? Y música. A otros os molestan los chiringuitos en la playa y a otros os gustan los chiringuitos en la playa para tomar una cervecita, para ir a ligar, ¿no? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo acabarán las playas? Vacías. No, vacías no. Cada uno se da su trocito de playa, que como vea a la vecina desnudita, como me entre el humo del vecino de la vecina y como oiga la música del vecino, ¿dónde acabaremos? No, las tortas no. Acabaremos en judicatura, ¿no? Y con una cantidad de pleitos totales. Estará todo el mundo enfadado con todo el mundo porque inundan mi trocito de playa, ¿no? Punto final. ¿Dónde lleva un mundo donde mi libertad acaba, donde empieza la tuya? Pues lleva a un mundo donde tú eres mi limitador, que me condicionas, ¿no? Que me quitas la libertad. Por eso muchos jóvenes, ¿por qué no se casan? Porque ¿contra quién te casas? Se preguntan, ¿no? Dices, ¿por qué? Porque si me va a limitar mi libertad y unos hijos me van a limitar mi libertad, entonces yo quiero ser libre, entonces lo que hago es, pues cada vez menos compromisos, siempre más abierto. Hoy en día organizas cualquier cosa y es frustrante, porque como el día antes alguien organice algo que es más interesante, te deja todo el mundo colgado, porque les da absolutamente igual, ¿no? Y dices, porque nadie se compromete a nada. Y como tengo que tener la libertad siempre abierta a la mejor alternativa en ese momento, pues entonces te puedes quedar, ¿no? Que has alquilado la casa de convivencia y te quedas solo porque sale un evento mucho más interesante que se pone en moda y se te larga a todo el mundo. Y a todo el mundo le da igual que hayas de pagar tú la casa o te hayas quedado solo, si les da igual, ¿no? ¿Por qué? Porque es una libertad, de alguna manera, que hace que el otro es mi competidor, mi limitador, ¿no? El que me condiciona. Un mundo así es un mundo tremendamente conflictivo, incapaz de amar. Eso es lo que tenemos. Porque la libertad humana está fundamentada no en el relativismo de lo que entiendo yo por libertad, que es cumplir mis deseos, sino que la libertad tiene un fundamento, dice el Papa Juan Pablo II, que es la verdad. La verdad os hará libres. Y la verdad es la que guía la libertad a la hora de funcionar aquí en la tierra, acertando. Pero la verdad del ser humano nos enseña que la libertad está finalizada. ¿Y sabéis cuál es el fin de la libertad? ¿Para qué Dios nos ha hecho libres? Y esa es la respuesta más importante de toda la noche. Dios nos ha hecho libres para amar. Que esa es nuestra dignidad y nuestra vocación. La de ser amados y la de amar. Y por eso mi libertad no acaba cuando empieza la tuya, sino que la libertad, como Dios la entiende, a la luz de la verdad humana, que es una verdad amorosa, mi libertad empieza cuando empieza la tuya. Solo soy libre si hago libres. Pero en cambio hoy en día es un amor, todos posesivos, medio tóxicos, todo el día con represiones, todo el mundo quejándose el uno del otro. ¿Por qué? Porque no haces lo que yo quiero y me limitas, ¿no? Es un mundo que no sabe amar. ¿Y qué ha pasado? Pues claro, una libertad así es una libertad que, como no funciona con esa verdad que nos hace entender que estamos hechos para amar y ser amados, entonces, ¿por qué hemos llegado aquí? Dice, porque ha habido un eclipse de Dios. Porque como no hay un Dios, el relativismo es no hay Dios, yo decido todo y decido a la luz de mis gustos, mis intereses o lo que sea, o mis pasiones, entonces un mundo sin Dios se queda sin luz y se queda sin sentido. Ese es el problema. El sentido de la realidad lo ha dejado Dios inscrito por creación en nuestra naturaleza, en la naturaleza humana, pero también en el cosmos, de tal manera que el ser humano es capaz de leer una verdad que guíe su caminar aquí en la tierra, y eso es lo que le llamamos la ley natural. Dios ha dejado inscrito con su sabiduría en toda la creación, incluso en nuestro cuerpo, para descubrir, ¿no?, cómo debemos vivir a la luz de la verdad de cómo Dios nos ha pensado. Eso es el sentido de la naturaleza
humana y de la ley natural. Claro, sin libertad, sin verdad y que lleva al individualismo y al relativismo, dice, punto final, ¿no? El utilitarismo, el hedonismo, es ahora, cambiado en catalán, campi qui pugui, y a nadie le importa nadie, porque nadie se siente responsable de nadie, ¿no? Y esa es una situación, dice el Papa, la describe Juan Pablo II, una situación tremendamente alarmante, porque el patio está que lleva a esta cultura de la muerte. Pero no cabe aquí, sino que la descripción que hace el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, en la primera parte, que son las sombras, ¿no?, del mundo moderno que impiden la fraternidad, pues las leo, ¿no? La pérdida de la conciencia histórica, ¿no? La desfiguración de las grandes palabras, libertad, justicia, la siembra de desesperanza y desconfianza como mecanismo de dominación pública, la cultura del descarte, no me importas, ¿no? Descarte de alimentos y de bienes y de personas y de grupos, pobres, discapacitados, no nacidos, ancianos, todo sacrificable en función de mi bienestar, ¿eh? Ya vemos cómo está el mundo, ¿no? Después, descarte que también se expresa en el racismo, en la cultura de una creación de muros para la autopreservación y la falta de humanidad ante los movimientos migratorios. Dice, una globalización y un progreso sin rumbo común y no realmente humano, ¿eh? Y cómo explica la pandemia agravó todo este panorama. Conclusión, un mundo sin verdad es un mundo sin sentido. El relativismo se impone como criterio y conduce a un mundo inhumano, a un hombre sin alma, ¿eh? Eso es las descripciones, podríamos decir, magisteriales. Después, si vamos viendo todo lo que la ideología de género pues está pues poniendo de relieve en nuestro mundo, pues es un mundo donde el cuerpo no tiene una naturaleza que nos hable de quién soy y de cómo debo vivir. Por tanto, es pura plastelina que viene de Descartes, ¿no? Y después el idealismo, donde la materia no me dice nada de mí mismo. Por lo tanto, yo puedo señorearla, dominarla, hacerla a mi medida. Pero lo que pasa es que es tan tozuda que si tú te operas de chico a chica, después si quieres revertir va a ser muy complicado. Y operar de chico a chica, de chico o de chica a chico son como mínimo 12 operaciones quirúrgicas de alto, podríamos decir, consecuencias, ¿no? Y después todo, ahora quiero ser como antes, pues resulta que no vuelves a ser como antes, ¿no? O sea, que todo eso nos pueden vender lo que quieras, pero hay una verdad inscrita en nuestro ser, que nos guste o no, si no la leemos, no la asumimos y no vivimos coherentemente, pues si resulta que yo puedo dar sentido a toda la realidad, eso fue una filosofía que existió, ¿no? Pues ahí tenemos Nietzsche, tenemos Sartre, donde si yo soy plena libertad y hago lo que me da la gana y no hay ninguna verdad que me tenga que guiar, tan bueno es ser Hitler como Madre Teresa de Calcuta. Y cuando llego a ser Hitler o Madre Teresa de Calcuta, como lo otro también es igual de bueno porque lo decido yo, es absurdo ser Hitler o ser Madre Teresa de Calcuta. Entonces, como todo es absurdo, ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué fin tiene mi vida? Y entonces nada tiene sentido. Y un mundo de sin sentido es un mundo a oscuras, que entonces lleva al absurdo, a la desesperación, ¿no? A la desesperanza. Porque ahora, ¿qué razón tiene? Nada. O sea, nada tiene razón. Por eso, un mundo sin sentido, que es el mundo sin verdad, es un mundo que nos deja tremendamente a oscuras de vivir humanamente. Ese es el problema, ¿no? Y a pesar de todo, por el tiempo que tengo, que nos, cuando vamos viendo todas las leyes, ¿no? Las leyes trans, ¿no? Que uno lo piensa y dices, pero son conscientes, ¿no? De que son niños, ¿no? Y claro, dices, las hormonas, si alguien sabe un poco de biología, las hormonas tienen mucho que decir en el cerebro. Y si tú hormonas a alguien de jovencito no conforme a la cómo está mecatado su cerebro, pues va a tener unos problemas vitales considerables, ¿no? Y toda la vida hormonado, y habéis todas las consecuencias
que va teniendo muchas de estas cosas, ¿no? Que en el fondo es todo un mundo que lo inventamos, ¿no? Lo inventamos, pero resulta que como no es conforme a la verdad del ser humano, pues punto final, ¿no? Es un mundo que es destroyer, ¿verdad? Que lo diga así. El Papa Juan Pablo II decía la cultura de la muerte, el Papa Francisco la cultura del descarte, ¿no? Y digo, es una cultura destroyer. O sea, estamos destrozando familias, relaciones internacionales, empresas, estamos destrozando personas que al final nadie sabe ni qué soy, ni por qué estoy, ni qué pinto, ni qué debo, no tengo luz para vivir, ¿no? Y esto, la causa final, decía el Papa Juan Pablo II, el eclipse de Dios. Quita a Dios de ahí, lo decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Y por tanto, pero si todo está permitido, no hay bien ni mal. Y si no hay bien ni mal, nadie se puede quejar. Y entonces, si nadie se puede quejar, entonces puedo decir, mira, me has robado. Dices, eso es injusto. Digo, no, puedes decir que no te gusta que te robe, me parece muy bien. A mí sí que me gusta robarte. Y por lo tanto, pues es un tema de gusto, si no hay una verdad. Y entonces viene alguien que tiene que gobernar y poner orden, pero como no hay verdad, él decide lo que es las cosas, que es lo que está pasando hoy en día, que resulta que el mundo jurídico no juzga sobre la realidad, sino que decide lo que es la realidad primero. Decide lo que es un ser humano, cuándo es un ser humano, lo que es bueno y malo, y lo decide toda la ley, porque como no hay verdad, entonces los que mandan acaban siendo, podríamos decir, unos verdaderos tiranos. Eso el Papa Juan Pablo II le llamaba un totalitarismo encubierto. Una democracia sin verdad es un totalitarismo encubierto, porque tú puedes opinar lo que quieras, pero decidimos los que gobernamos porque mandamos y decidimos que esto es bueno o malo, y entonces tú ahora tienes que someterte a lo que hemos dicho. Digo, pero yo no opino igual. Digo, pero tienes que obedecer. Y como no obedezca, entonces te niegan la objeción de conciencia, te niegan que pienses como tú quieres, que eduques a tus hijos como tú quieres. Y dice, pero si no había verdad, ¿no? Pero como lo han impuesto ellos, es un totalitarismo encubierto, ¿no? Eso es lo que pasa. De hecho, hay un debate interesantísimo entre Ratzinger y dos filósofos que viven en Estados Unidos, ¿no? Pero uno, a ver si me salen los nombres, donde en el debate se plantean, ¿no?, cuál es la gran virtud democrática. Y entonces uno de esos filósofos, Kelsen y Rorty, ¿no?, uno de esos filósofos, Kelsen, dice, claro, si tú tienes opiniones fuertes, las intentarás imponer en la sociedad. Por lo tanto, el verdadero demócrata es el frívolo. Entonces, el que no tiene convicciones, porque claro, si tienes las que querrás imponer y las que querrás, pues entonces vienen los frívolos que gobiernan, los grandes demócratas. Poncio Pilato sabe que Jesús es inocente, pero todo el mundo quiere que se lo carguen. Pues nada, lo colgamos, yo me lavo las manos, y entonces como es un frívolo y le da igual Jesús, y la mayoría piensa que tiene que estar en la cruz, pues lo colgamos en la cruz. Y le da igual, ¿no? Entonces, el gran modelo de demócrata para Kelsen es Poncio Pilato. Imaginaos. Y entonces resulta que a la luz de esto, ¿no?, pues los frívolos se ponen de acuerdo y deciden frívolamente que se puede abortar, que se puede eutanasiar, que te puedes suicidar, ¿no?, que puedes cambiar de sexo. Y entonces tú vas y dices, pues no pienso hacerlo, ¿no? Y la mamá, como hace pocos días, una mamá me dice, su hija, 14 años, dice, ahora me llamas de otra manera. Era una chica, y ahora dice, siendo chica, dice, pero ahora me llamas como un chico, me llamas así, la mamá, bien broma. Pues yo ya lo he dicho en el cole, y la psicóloga del cole me ha dicho que faig molt bé, y entonces también a los profesores ya les he avisado, ya me hablan así, y la pobre mamá diciendo, y si yo voy y lo denuncio, me ponen a mí en la cárcel y me quitan la tutoría, la patria potestad. Es un mundo de locos, de tiranos, pero que al final, dices, en ese mundo de locos todos pierden. ¿Por qué? ¿No? Y paso a la segunda parte, que es, claro, hemos visto el eclipse de Dios lleva a un mundo sin verdad, y ese relativismo lleva a ese totalitarismo de imponer criterios por vía de no discusión, por vía de violencia. Fijaos, ¿no? Recordaré una institución, no lo diré por no faltar,
que intenta promover muchos valores, no diré cuál es, que me pidieron organizar unas conferencias de ética empresarial para poner la ética en el mundo de los negocios. Y entonces se vino para arriba el señor, uno de los, podríamos decir, de los que forman parte de la fundación de esa institución, ¿no? Y sabes que queremos cambiar la sociedad. Y digo, ¿tú de verdad quieres cambiar el mundo y la sociedad? ¿De verdad quieres poner valores? Y digo, pues mira, haz una cosa, organiza con el dinero que tenéis estudios patrocinados durante 2 años sobre todas las consecuencias de la ideología de género, desde un punto de vista biológico, científico, médico, sociológico, psiquiátrico, todo, que lo estudien. 2 años estudiando esto, y de aquí 2 años hacéis un congreso mundial sacando las consecuencias. Como en Estados Unidos lo estudian todo, hacen estadísticas de todo, ahí saldrá claro lo que pasa, ¿no? Y dices, y así haréis un bien a la sociedad enorme, porque nadie se atreve a estudiarlo, ¿no? Y me dice, pues ¿qué quiere que me metan en la cárcel? ¿No? Y dije, pues nada, ya se ve que no te importa el mundo mucho, ¿no? Se lo dije así de claro. Y dices, ¿qué ha pasado ahí, no? ¿Cómo tenemos que...? Dices, si no ponemos a Dios es imposible. Y la segunda parte sería, ¿y qué aporta la fe a este mundo? Entonces, ya vemos que Dios nos descubre y nos revela, que Gaudium et Spes 24, ¿no? O 22, que cuando Cristo revela a Dios a los hombres, no solo revela quiénes somos nosotros, no solo revela quién es Dios, sino que nos revela quiénes somos nosotros. Sin Dios el hombre no se entiende, porque es una criatura creada por Dios. Y por tanto, sin Dios el hombre no se entiende, ¿no? Y la segunda idea que dice el concilio, que era Juan Pablo II, decía que el ser humano es la única criatura, que es Gaudium et Spes 24, que Dios ha amado por sí misma, cuya realización pasa por el don sincero de sí mismo. Dicho de una manera más comprensible, que es lo que intento, es que el ser humano está hecho para amar y ser amado, punto. Que su libertad es verdadera cuando es una libertad oblativa, que solo soy en plenitud cuando amo a los demás, ¿no? Por tanto, el ser humano no me entiendo sin Dios y no me entiendo sin los demás, que forman parte de mi vida. Soy corresponsable. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Pues sí, Señor, te toca. Eres custodio de tu hermano. Todos lo somos, todos. Eso es la verdad del ser humano. Nadie me es indiferente o tendría que sernos indiferentes, ¿no? Entonces, ¿qué aporta la fe? ¿No? Por decirlo, tengo una charla 1 hora y media sobre qué aporta la fe, que diré en 5 minutos, ¿no? Y es, claro, si Dios nos ha creado, quien sabe quiénes somos y cómo debemos vivir, quien ha creado nuestra naturaleza, si alguien sabe algo de filosofía, la naturaleza es la esencia, es aquello, lo que somos en cuanto a principio de operaciones, en el dinamismo del obrar. Pues entonces, si alguien sabe cómo funcionamos y cómo debemos funcionar para no estropearnos, pues es Dios, que es quien nos ha hecho. Y por lo tanto, ¿qué es lo que aporta la fe? Pues el libro de instrucciones del ser humano. Así de simple. Es decir, Dios me revela por qué estoy en la tierra, me ha creado para ser y vivir como un hijo de Dios, cuya verdad es la de amar y la plenitud del amor es la santidad, ¿no? Y eso es lo que me revela. Entonces me descubre mi libro de instrucciones, que desde la ley natural podríamos decir son los 10 mandamientos, pero el libro de instrucciones nuestros, si estamos hechos a imagen de Dios en Cristo, nuestro libro de instrucciones no son solo los 10 mandamientos. Este es el umbral de humanidad. Nuestro verdadero libro de instrucciones es la vida de Cristo, que se concreta, decía el Papa Francisco en la Gaudete et Exsultate, en las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Ese es nuestro verdadero libro de instrucciones. Por eso, con ese libro de instrucciones podemos gestionar un mundo que sea humano. Y cuando quitas ese libro de instrucciones y pones otro libro de instrucciones que no es el nuestro, ¿qué pasará? Que te cargas el ser humano. Una economía, si el libro de instrucciones nuestros nos dice que estamos hechos para amar y ser amados, la lógica del amor tiene que
impregnar la lógica económica, la lógica política, la lógica cultural y todas las lógicas humanas. Y si tú quitas de las lógicas humanas, quitas la lógica del amor, haces un mundo que no es humano porque no responde al verdadero libro de instrucciones del ser humano. Y esa lógica del amor lo describe Benedicto XVI en Caritas in Veritate con 3 ideas. Es la lógica del don, la lógica de la gratuidad y la lógica de la comunión. Estoy, una libertad oblativa, estoy hecho para darme, ¿no? La lógica de la gratuidad es quiero tu bien, ¿no? Que es lo propio del amor, y la lógica de la comunión, y tú formas parte de mi vida. En eso, por ejemplo, y como un apunte, ¿no? Para entender este libro de instrucciones, que Benedicto XVI decía que todos los problemas sociales, el rerum novarum, es una cuestión obrera, después la cuestión social en materia de magistra, pero es una cuestión mundial en Pacem in Terris, pero Benedicto XVI en Caritas in Veritate dice, mira, es una cuestión antropológica, tenemos mal planteado lo que es el ser humano, porque están haciendo un mundo con libros de instrucciones que no es del ser humano. Por ejemplo, Pablo VI decía en Populorum Progressio, si intentas construir un mundo sin Dios, no harás otra cosa que construir un mundo contra el hombre. Y Juan Pablo II, en Ecclesia en Europa, dirá, y si intentas hacer un mundo sin Cristo, tarde o temprano irás contra el ser humano. Y la historia reciente es una buena prueba de ello. El nazismo, el comunismo, todo lo que vemos, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque es que estáis poniendo libros de instrucciones que no son los reales, ¿no? ¿Qué le pasa a una lavadora que le pones el libro de instrucciones de un lavaplatos? Que no funcionará. O al revés, que te cargarás todos los platos o toda la ropa, una de dos, y te cargas la lavadora. Y por eso somos un mundo destroyer que nos cargamos personas, el grado de personas con problemas mentales, fruto del pressing vital, del desconcierto vital en el que viven es espectacular. La cantidad de roturas matrimoniales, la estadística actual de la generación de los que se casan ya supera el 80% de los que se casan se separarán, ¿no? Esta es el mundo que estamos generando, ¿no? Y si vamos siguiendo lo del trans, desde que la Generalitat va posar la llei trànsit, ¿no? Han pasado los casos de niños y niñas que quieren ser del otro género, porque, ¿no? Ha superado el 5.000%. 5.000%. Eso quiere decir que no es un tema biológico, esto quiere decir que es un tema cultural. Solo hay que abrir un poco los ojos, y yo no sé mucha ni de medicina ni de estadística, pero si eso pasa, dices, por poco inteligente que seas y sabes leer una estadística, pues te das cuenta que es un problema cultural, y por lo tanto dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y si vamos poniendo, ¿no? Después será interesante ver qué pasa en la historia con todos estos chavales, cómo acaban sus vidas, sus familias y todo su alrededor vital, ¿no? Si de verdad nos llena de tanto gozo y felicidad, que la experiencia, y yo como cura, que paso el día oyendo problemas y estoy saturado de oír problemas, ¿no? Pues ya se ve que la gente no está encantado de la vida, de lo que está viviendo. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, nos pueden vender lo que queráis, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué aporta la fe? ¿Qué aporta Dios a este mundo? El libro de instrucciones es lo más importante, que nos ha enseñado que estamos hechos para amar y ser amados, ¿no? Y en eso otros pequeños cursos, que es muy bonito, por ejemplo, entender la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? Que dice, ¿por qué somos varón y mujer? ¿Por qué no somos hermafroditas? Dios todo lo que hace, lo hace porque tiene sentido, lo hace por una razón. Dios no hace las cosas ni por necesidad ni por arbitrariedad, porque no sería Dios, ¿no? Lo hace con total sabiduría. Entonces, en la sabiduría divina, ¿qué plan tenía de dejar al ser humano ser, pues eso, ¿no? Hombre y mujer, ser sexuados? Pues resulta que la sexualidad es la impronta de la imagen de Dios en la corporalidad humana. Si Dios en su definición es amor, a través de la sexualidad descubrimos nuestra vocación al amor y nuestra necesidad de ser amados. Y por eso la sexualidad es un don y una luz que Dios ha dejado inscrito en nuestra corporalidad para que descubramos nuestra vocación al amor. Y ahora, segunda pregunta, ¿y qué es amar?
lo de esa chica que se ha cargado sus 2 hijos porque hay pobres, no los quiero y a lo mejor los maltratan, eso es amar. O como alguien que un día en el despacho parroquial, mira, Musén, yo dejo a mi mujer porque la quiero mucho y no la quiero hacer sufrir, y como me gusta más otra que ella, entonces para no hacerle daño me voy con la otra, ¿no? Como un acto de amor a su mujer, ¿no? Yo alucinaba, pero Dios, ya se ve que ya no, yo conmigo ya no soy de aquel mollo, ¿no? Digo, ya funcionamos. Esto es amar, ¿no? Y vas viendo cómo funciona la gente y dices, esto es amar. Entonces Dios nos quiso dar otra lección de lo que es el amor. Y para eso hizo la mujer. Entonces la feminidad es la luz corporal que Dios dio al mundo para entender qué es amar. ¿Y qué es la feminidad? Pues toda la lógica hormonal, biológica, psíquica y afectiva de la mujer está toda diseñada por Dios, su libro de instrucciones, para hacer posible la maternidad. ¿Entendido? Pues esto, y entonces dices, y cuando una mujer se da cuenta, está esperando un peque, ¿qué escoges del pequeño? Y respuesta, 0. Ha aparecido alguien ahí, que no sé si es niño o niña, un crack, un desastre, no sé nada. Pero alguien ha aparecido ahí. Pues una mujer no desnaturalizada, que se da cuenta que ahora soy madre y estoy esperando un hijo, y es un ser humano cuya verdad es la de ser amado por sí mismo, una madre entiende 3 cosas. Cabes en mi cuerpo y en mi corazón. No sé quién eres, pero cabes. Quiere decir, te quiero por ti mismo. 2, que te puedes sentir seguro conmigo. Me convierto en tu custodio. ¿Acaso soy yo el custodio de mi hermano? Pues me convierto en tu custodio. Te puedes sentir seguro estos 9 meses y el resto de tu vida a mi lado. Y 3, me pongo a tu servicio para sacar lo mejor de ti. No vienes para llenar mi satisfacción de ser padre o madre, no vienes porque te deseo. Digo, no, has venido aquí como un regalo que Dios me hace, del cual ahora cabes en mi cuerpo, en mi corazón, te puedes sentir custodiado y me pongo a tu servicio para que tú luzcas con toda tu belleza y esplendor. Y te ayudaré a que eso sea así. Me pongo a tu servicio. Pues amar es decirle a alguien esto. Tanto al marido, a la mujer, al papá, a la mamá, a los amigos. Cabes en mi vida, no me es indiferente nada de ti, ¿no? Te quiero como eres. Te puedes sentir seguro a mi lado, no te voy a traicionar. Y me pongo a tu servicio para sacar lo mejor de ti. Eso es, fijaos, las luces que Dios ha puesto en la corporalidad humana para descubrir cómo debemos vivir. Ese es el libro de instrucciones. Pero solo da esto Dios, digo, pues no. Que te da el libro de instrucciones, pero te da a través de la gracia y de la redención, la gracia para poder vivir el libro de instrucciones. Por eso, si el hombre se aparta de Dios, se queda sin fuerza, sin luz, sin capacidad para poder vivir lo que entiende que es bueno o malo. San Pablo, dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Y eso le pasa a San Pablo, pero os pasa a todos los que estamos aquí, conmigo incluido, porque eso solo se puede vivir en plenitud con la gracia de Dios. Y eso es lo que nos da, el poner a Dios en este mundo. Pero punto final de todo esto, ¿no? Que ahora nos ha hecho entender el sentido de nuestra vida. Porque ahora nos dice por qué estoy aquí, qué sentido tiene que sea varón o mujer, cuál es la finalidad de mi vida, cómo voy a ser de verdad feliz, ¿no? Y claro, la felicidad, ¿dónde se juega ahora? ¿No? Hay mucha gente en un mundo infelices, ¿no? Y gente generosa y que va a misa incluso a diario, porque les han vendido la moto en ese mundo liberal, ¿no? Que mi libertad es hacer lo que a mí me gusta. Entonces la gente se piensa que será feliz cuando consiga o mis deseos, o mis objetivos, o mis propósitos, ¿no? Entonces la gente tiene unos deseos, tiene unos objetivos, tiene unos propósitos, y entonces como casi nadie consigue casi nada de lo que quiere, ¿no? Y es cuestión de edad que lo pierda otra vez, ¿no? Y entonces, claro, me frustro, porque solo soy feliz si lo tengo. Y entonces un mundo que te enseña,
tú quieres adelgazarte y lo intentas, pues, tú quieres crecer un poquito porque eres nanito, pues mira, no lo conseguirás nunca, ¿no? Yo quiero ser jugador de no sé qué y te coge, pues ahora un accidente y ya no puedes jugar, pues frustrado toda la vida, ¿no? Y ahora yo que querría, y ahora sordeo y no puedo escuchar las charlas y no sé qué, frustrado otra vez. Y ahora me duele la cadera, que me gustaría jugar a frontón o a tenis o a pádel, y ahora no puedo jugar porque me duele la rodilla. Está todo el mundo frustrado. ¿Por qué? Porque todos nuestros objetivos, deseos y propósitos, muchos no los podemos cumplir. Y como nos hemos creído que solo si consigo esto seré feliz, claro, entonces yo me caso con alguien como aquella que me decía, yo me casé con un diamante en bruto, porque ella se pensaba que iba a labrar ese diamante y saldría alguien espectacular. Dice, llevo 50 años con él y sigue siendo tan bruto como al principio y yo estoy desencantada. Digo, ¿por qué? Porque su objetivo era tener un marido espectacular, pero era lo que era, brutote como el solo, ¿no? Que no consiguió no cambiarle nada, ¿no? Pero claro, no entendió que ser feliz es amarle como es. No, ella tenía unos objetivos, que es hacer a su marido a su medida, que los han cumplido, entonces estoy frustrada. Y así vamos todos. Entonces es un mundo de reclamaciones, un mundo frustrado, entonces la culpa es tuya, o la culpa es del otro, la culpa es de la salud, o de los médicos, o de no sé qué, porque no puedo conseguir mis objetivos. Todo el mundo frustrado. Un mundo de quejas, insatisfechos, ¿no? Dices, aunque tengamos el libro de instrucciones, porque nos han engañado, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque la felicidad se juega, si nuestro libro de instrucciones, que estamos hechos para amar y ser amados, se juega en que aquellos a los que quiero, me quieran. El amor compartido es lo que nos hace felices. Pero para eso hay que ser capaces de amar, ¿no? Y para eso requerimos una libertad capaz de dar lo mejor de nosotros mismos y de acoger al otro como es. Y eso, por eso tenemos todas las cualidades que tenemos. Y esa es la antropología adecuada, el libro de instrucciones, que junto con la gracia nos capacita para vivir, ¿no?, en un mundo que ahora sí tiene sentido. Y el sufrimiento, y las contradicciones, y la soledad, y esas parejas que quieren tener hijos y se piensan que ahí serán felices, entonces no vienen hijos, frustrados. ¿Y para qué sirve mi matrimonio, que yo quería tener muchos hijos? Frustrado, ¿no? Y dices, así vamos uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque no han entendido que están ahí para amar. Y si Dios no te envía un hijo, y no, pues para amar a tu marido, y para amar a los demás, y para hacer de tu vida un don, y eso es el sentido de tu vida. Claro, si el sentido lo damos nosotros, echamos a temblar. Y por eso hay que entender que el que haya Dios y seamos criaturas, y Dios es sabio, y además es quien más nos conoce, el hecho de vivir bajo la luz de Dios me hace un mundo que tiene todo sentido, hasta el sufrimiento, hasta lo más incomprensible, todo tiene sentido. Ahora hace falta abrir los ojos, y hace falta comprenderlo, ¿no? No puedo explicar el sentido de todas estas cuestiones, ¿no? Pero ahí estaría un poco la realidad de... pasando páginas, ¿no? Pero, como ya es la hora, dices, a la luz de todo lo que he explicado, ¿cuál es el camino que tenemos que ayudar a este mundo, ¿no? Pues para que realmente pueda ser un mundo, hacer realidad lo que Pablo VI llamaba la civilización del amor, ¿no? Un mundo donde digas, qué gozada vivir aquí en la tierra, qué gozada esta familia, qué gozada el ser humano, ¿no? Qué gozada todo, aunque a lo mejor pues esté muy enferma, a lo mejor no haya conseguido muchos de mis objetivos, pero el mundo es un regalo, ¿no? ¿Cómo aprenderé esto, ¿no? Pues esto solo se puede hacer devolviendo el hombre a Dios. En un mundo que hemos quitado a Dios, le hemos quitado el sentido. Solo podemos devolverle el pleno sentido de su vida devolviéndole a Dios. Y eso es la misión de la Iglesia. Por eso la Iglesia no se calla. Por eso la Iglesia sigue como esa misión evangelizadora, ¿no? Que no imponemos, pero ofrecemos. Mire, a mí me han regalado el libro de instrucciones, no lo he descubierto yo, y me lo han dado, y pienso que es un chollo, porque además, cuando uno lo vive, es que es feliz, está lleno,
y pletórico y es gratis y además si lo coges te da la gracia para vivirlo y todo lo que tocas lo transformas, ¿no? Pues esa es nuestra tarea aquí en la tierra. Por eso la Iglesia, aunque sean pocos, es necesaria en el mundo para ser luz y para reconectar al mundo con Dios, para que el mundo sea verdaderamente humano. Y lo nuestro es ese hacer, poner en nuestros ambientes, en nuestros ámbitos laborales, en los ámbitos políticos, intentar con nuestras convicciones y con nuestra, poner ese libro de instrucciones, ¿no?, ahí en todos los ámbitos de la vida para que el mundo sea verdaderamente humano. Pues ese es el camino de vuelta a casa, que es de cómo Dios nos ha pensado. Por esto pedimos, ¿no?, a cabo, ya es la hora, para devolver el alma al hombre hay que devolverla a Dios. Él es la fuente de todo sentido, la brújula que guía su caminar y la fuerza que nos posibilita recorrer este camino. Lo dejo aquí porque seguro que habrá preguntas. Leído sería un rollo y por eso lo he hecho más. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Sí, por aquí preguntas. Vale, mi pregunta es, qué bonito, padre, gracias, pero también es súper difícil amar cuando tienes una persona difícil delante. Y sí, muchas veces hacer el ejercicio de verla con los ojos de Cristo, a esta persona. Pero llega un punto cuando pasan mucho los límites, como decir, oye, Dios, o sea, ¿hasta qué punto puedo amar? O sea, con esta capacidad de ver con ojos de amor, de custodiar, si tiene algunos tips o algo. Sí, sí. No, y la pregunta es súper interesante. Y en esto, fíjate que durante siglos era ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿cómo acaba un mundo que devuelvo mal por mal? Sí. Todos ciegos y desdentados. Todos pierden, nadie gana. Y por eso Dios nos enseñó otra lógica, que es devolver bien por mal. Y la fe, fíjate que una de las exigencias que está en la raíz de nuestra fe es amar incluso el enemigo. Y no dice respetar al enemigo o no hacerle daño, es amarle. Amarle es querer su bien, ¿no? Otra cosa es que ponga distancia, porque si me acerco y me daña, tengo derecho a defenderme, ¿no?, o a que no me dañe. Pero eso no quiere decir que no le quiera. Yo puedo rezar por él. Y en eso, el ejemplo más bonito es el primer mártir de la historia, que no me cansaré de repetir, lo que es San Esteban. San Esteban le matan a pedradas. Y ¿sabes? Lo último que dijo San Esteban, está en los Hechos de los Apóstoles, lo último que dice San Esteban antes de morir, ¿no? Dice, Señor, si de mí depende, no les tengas en cuenta este delito. San Esteban dice, no muera amargado, qué daño me hacen, qué injusto que es el mundo, qué impresentables son estos tíos, como engancho una piedra ya verán, ¿no? Cero rencor, ¿no? San Esteban ve a Jesús y entiende que Jesús quiere a esos chavales en el cielo, pero además a él le importa a esos chavales y quiere que lleguen al cielo. Y dice, y con ese asesinato no llegan si no se arrepienten. Pues Señor, si a mí depende, no les tengas en cuenta este delito. ¿Qué significa? Que les quiere de verdad y no les guarda ningún rencor, ¿no? Y quiere su bien y seguro que reza para que se conviertan, ¿no? Y dices, y muere amargado, digo, no, una paz en el alma y se va al cielo, que es donde mejor se está. No he perdido nada y he ganado todo y he ganado que ellos puedan entender. Si tú leyeras vidas de santos, sobre todo de mártires, ¿no?, hay testimonios que son espectaculares. Hubo un testimonio el año 2000, en el jubileo del año 2000, que hubo jubileos de todo, pues también hubo el de curas. Y hubo un testimonio de un sacerdote que se llama Anton Lully, que era jesuita, que recién ordenado cura con 35 años, le cogen en Albania, de Hoxha, comunista, y le meten en la cárcel. 42 años en la cárcel. Torturas semanales, palizas, trabajos forzados, humillaciones, todo. 42 años así de maltratos, ¿no? Cuando ya tenía casi 80 años le dejan libre.
Y un día iba por el pueblecito donde trabajaba de cura con 80 años y se encuentra uno de sus torturadores. Y el tío intenta escaparse, él se acerca a su torturador y le dice: ahí en la prisión yo aprendí a amar con el corazón de Jesús. Que sepas que no te guardo ningún rencor y te perdono de corazón. Y le dio un abrazo. Dices, este tío estuvo amargado los 42 años en la cárcel, no me dejan celebrar misa, estoy aquí, yo que tenía que ser cura y no me dejan hacer mi trabajo y además me han robado mi vida y me lo han robado todo. No te han robado nada. Dios te pide que la acompañes en la cruz. Allí encuentra el sentido de la cruz. Dice, nunca más que en esos años encontré consuelo como el Jesús me daba muchas noches, que estaba ahí sufriendo, pero sentía el consuelo de Jesús. Y dices, y se ha ganado un cielo en primera fila, por lo tanto, que ha perdido de nada y lo ha ganado todo. Abrir los ojos, ¿no? Por lo tanto, se puede con la gracia de Dios, sí. Pero en los pueblos de la tierra que el cristianismo no ha hecho raíz, el perdón no existe. Mirad cuántos pueblos de la tierra todavía el perdón no es una lógica interna de la manera de funcionar los pueblos. Es, me tiras una bomba y yo te tiro otra. O te tiro dos. Por lo tanto, pídele a Dios un corazón muy humilde que sepa acoger y un corazón muy grande que sepa amar, ¿no? Para ser capaz de que nuestra fe nos lleve incluso a amar a los enemigos. Y eso te llevará, en vez de al juicio y a la condena, te llevará a la disculpa y a la comprensión y a la compasión. Y cambia el corazón espectacularmente. Es otra lógica. Ahí detrás. ¿Y dónde queda la justicia entonces? La justicia desde el primer momento, porque la justicia sin, podríamos decir, el amor sin justicia no es amor. Pero la justicia sin amor se vuelve dura e injusta. Y entonces son dos cosas que se necesitan. En eso, la bula de la misericordia del Papa Francisco del año de la misericordia, hay un capítulo, justicia y misericordia. Y en la Deus Caritas es, de Benedicto XVI, hay todos los números entre justicia y caridad. Y es muy interesante ver que la justicia sin la caridad hace un mundo duro, porque en el fondo la caridad hace que entiendas que lo que le debes al otro, la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Pero qué le debo al otro? Pues si has entendido esa antropología adecuada, le debo amor, es decir, quererle por sí mismo. Por eso no es plenamente justo quien no ama a los demás. Y por eso la justicia más plena requiere el amor. Hay una jornada mundial de la paz de Juan Pablo II que dice, no hay justicia, no hay paz sin justicia, pero no hay justicia sin perdón. Queriendo decir que el amor hace que la justicia lleve a su plenitud. Ahora, un amor sin justicia, entonces es un desamor. ¿Por qué? Porque la justicia es el primer nivel del amor. Si no eres justo con alguien, no le quieres. Y por eso la justicia es como el primer nivel del amor. Pero no se acaba ahí, no se agota ahí. Reclama en su entraña esa plenitud de la justicia que es justamente querer a la gente por sí misma. No sé si has respondido. Pero... Hola, una pregunta. Nosotros somos matrimonio de segundas, matrimonio cristiano de segundas nupcias. Bueno, primero los dos lo teníamos anulado. Y tenemos hijos, él por su parte y yo por la mía. Entonces, en los conflictos con los hijos son tremendos. Es decir, es impresionante, ¿no? Soy consciente. Y a veces, pues hay hijos, que en este caso son los míos, ¿no? Que se han portado mal con mi marido porque no lo han aceptado, le han hecho la vida difícil. Y entonces ahí ya tenemos una diferencia que a veces nos parece irreconciliable, ¿no? Y que se puede llevar tal cual el matrimonio, pues a patada, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, esto, la verdad, pues estamos haciendo un recorrido y en este recorrido, pues, claro, ¿qué es el amor? Es una esfera espiritual con vida interior del sacerdote, es algo psicológico, buscar psicólogos que también. Entonces, ahí, ¿cómo se trabaja eso? Porque al final,
yo estoy hecha de una manera, mi marido está hecha de otro y también estamos conformados con una genética y con una manera de ser, ¿no? Es decir, ¿cómo se vence? ¿Cómo se puede vencer? Que humanamente, yo le digo que es imposible, porque es el conflicto que tenemos, el tema de nuestros hijos, ¿no? Porque entre él y yo tenemos muy buena sintonía, pero claro, no estamos solo el individuo o la pareja, sino que estamos en un mundo que te lo pone todo pues en contra, ¿no? Y que si ves que si el otro no quiere a tus hijos, entonces no me quiere a mí, porque no quiero lo que yo quiero. Entonces no me siento querido, o sea que ya la situación la has descrito muy bien y no es solo vuestra, es de casi todas las parejas en estas situaciones. ¿No? Pero entonces, o sea, ahí hay que trabajar mucho el perdón, la humildad, ¿no? Y es un ámbito por parte vuestra de aprender a disculpar. Es normal que los hijos no entiendan lo que pasa. Es normal que los hijos, y si ellos también les falta grandeza de alma, y por eso, si no enseñamos el mundo a amar, lo que os ocurre a vosotros, después la siguiente generación todavía es peor. Porque un mundo que no sabe perdonar es un mundo que cada vez es más agresivo. Por eso ahora cada vez duran menos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten enseguida agredidos y entonces después a una agresión respondo con agresión. Es un mundo que no sabe amar. Una de las charlas que más he repetido en los últimos años se titulaba Una emergencia educativa, 2 puntos, capacitar para el amor. Para eso hay que entender bien lo que es el amor, pero uno lo puede saber, ya tengo el libro de instrucciones, sí, pero ahora hay que vivirlo. Y vivir este libro de instrucciones, pues resulta que no hay amor. San Agustín decía que la humildad es la casa de la caridad. En un corazón humilde nunca se siente herido. Por lo tanto, lo que pasa es que la soberbia la tenemos todos metidos hasta los tuétanos, que eso es lo que hace que todo se estropee. Teresa de Calcuta suele decir que la soberbia todo lo destroza, todo. Tiene una capacidad destructiva. Todo lo que se destroza es siempre fruto de la soberbia. De un corazón donde yo pienso que tengo una serie de derechos o que no hay derecho que haya pasado esto. Entonces, un corazón que no es humilde, pero claro, corazón es humilde, el de Cristo y el de María. El resto, fem que podem tots, ¿no? Y fins uns límits, porque hay gente que lo pone a prueba todo, ¿no? Y que a veces te hacen sacar lo mejor de ti, pero también lo peor de ti, ¿no? Y somos humanos y tenemos defectos y nos equivocamos. Pero es todo un trabajo en humildad y un trabajo en grandeza, en magnanimidad, son las 2 virtudes claves, ¿no? Que lleva a la comprensión, a la disculpa, al perdón, ¿no? A ponerse en el lugar del otro. Pero claro, no estamos entrenados. Porque todo esto es un trabajo que es toda la educación en la virtud. Y cuando la virtud, que es la plenitud de la virtud, es el amor, es cuando uno es feliz. Pero claro, ¿por qué no somos tan felices? Porque nos falta muchísimo trabajo en ese camino de las virtudes, donde no controlo mi carácter, no controlo mi cuerpo, no controlo mis reacciones, ¿no? Y esa falta de virtud lleva a un mundo que es tremendamente conflictivo, ¿no? Y entonces es un trabajo educativo, ascético y de vida y piedad, porque también es un don de Dios y hay que pedírselo con mucha humildad. Señor, es lo que hay, pero cámbiame el corazón, ¿no? Dame el don de perdón, enséñame a ver con tus ojos, ¿no? Eso explicaba una anécdota, se la oía a un obispo de Córdoba que vino a hacer una conferencia a los de Escola Cordis Jesu ahí en la Valmesiana, y explicó una anécdota muy simpática de un tío que durmiendo empieza a soñar que se va al cielo. Entonces llega al cielo y no está San Pedro en la puerta, el tío entra, ¿no? Va viendo puertas y ve una puerta, pone Dios. Tío curioso, entra en la puerta de Dios, ve una mesa con unas gafas. Y entonces coge el tío las gafas, hace así, y empieza a ver lo que Dios ve. A ver qué piensa mi mujer de mí. Y ve que la tía está tonteando con un amigo. Y ya me dice que me quiere tanto y mira que veo que está tonteando. A ver qué hace mi socio. Y entonces ve que su socio se queda dinero por detrás, que hace chanchullos. O yo que me había fiado todo de él. A ver mis hijos. Y entonces el tío se va poniendo indignado porque yo me pensaba y yo creía, ¿no? Y entonces se va encendiendo. I ara quan torni veuran tots aquests.
gracias, ¿no? Y entonces, en el momento que está así encendido, entra Dios. Y le dice, y entonces el tío hace, ¿sabéis como aquel que en un partido Barça, o habéis visto, ¿no? ¿No? Pues le dice, ¿o has visto? ¿No? ¿Has visto? Amigo, ¿has visto? ¿Has visto? Queriendo decir, a ver si le riñes, ¿no? A ver qué haces con ellos. Y entonces Dios le dice, ¿no? Acaba la anécdota diciendo, mira, tú te has puesto mis gafas y ves todo lo que yo veo. Y es real lo que ves. Lo que pasa es que no te has puesto mi corazón y por eso estás así. Y por lo tanto, hay que, el libro de instrucciones, ver con los ojos de Dios, pero hay que tener el corazón de Dios para ser capaces, y eso es lo que hace la gracia, nos conforma a Cristo hasta el punto de querer incluso a los que nos hacen daño. Entonces, ¿usted cree que el amor es un tema espiritual? 100%. Es ascético, requiere educación, requiere esfuerzo, ¿no? Es un tema también intelectual de entender bien lo que es el amor, porque la gente, cuando explicas lo que es el amor, dices, bueno, el amor tiene muchísimas dimensiones, ¿no? No hay una única definición del amor, el amor tiene muchísimas definiciones, ¿no? Entonces hay que entender todas y cómo se juegan y se complementan para entender el verdadero amor, ¿no? Y es una cuestión tremendamente espiritual, que solo la unión con Cristo nos capacita para amar así. O sea, fuera de Cristo eso es imposible, ¿no? Y de hecho, mira, en un mundo que no hay Cristo, un mundo judío, que creen el mismo Dios més o menys que nosaltres, ¿no? Pues un mundo así, pues si una mujer te satura, la envías a la porra, ¿no? Que es el nivel de repudio, y si una te interesa, la incorporas al harén, ¿no? Y eso no se discutía en el mundo judío, ¿no? Dices, bueno, son capaces de hacer otra cosa, ¿no? Cuando uno le pregunta, ¿y por qué? Nos podemos divorciar, pues no. Dices, ¿y por qué no? Si Moisés nos dejó por la dureza de vuestro corazón. Es lo que incapacita para esos amores heroicos. Sí. Ya, pero amar, es decir, que cuando aprender a amar te tienen que haber enseñado. Amar. Y esto es Cuando una lección. vives cuando ya naces en un ambiente muy estructurado, muy carencial, Pues no sabrás amar. es muy difícil amar. Y por eso es tan importante. El otro día me vino a ver una pareja, me paso el día oyendo parejas con problemas. Si hay alguna que no me venga a ver, que no hay cupo ya, ¿no? Solo atiendo a los que vienen a mis grupos, ya. No, es imposible. Y un mal rollo también, me pidió un amigo, puedo atenderles y me explican los problemas, ¿no? Que no toca aquí, ¿no? Y yo le decía, ¿tú quieres a tus hijos? Sí. Pues tus hijos no aprenderán a querer si tú no quieres con locura a tu mujer. Si no os queréis vosotros dos, bueno, nos soportamos. Digo, no, soportarte no os quiero. Si no quieres con locura a tu mujer y a ti, tus hijos no sabrán amar. Porque las virtudes, y el amor es la plenitud de las virtudes, no se aprenden auditivamente. Las virtudes se aprenden por osmosis, es decir, por contacto vital, por viendo la belleza del bien. Y por eso en un mundo donde no mostramos la belleza del bien, es un mundo que se oscurece cada vez más. Y por eso, de familias desestructuradas, les vamos poniendo en la mochila una cantidad de piedras, de libros de instrucciones equivocados y de incapacitación para ser libres de verdad, que dices, estamos incapacitando a la gente para eso. ¿Y quién va a salir ganando? Nadie. ¿Quién va a salir perdiendo? Todos. Yo hago voluntariado con adolescencia, básicamente, difícil, claro, vienen de... ¿Qué les vas a decir? Y entonces, ¿dónde aprenderán a amar? Que vean que tú les quieres incondicionalmente, que vean que pueden contar contigo, que vean que hay algo que es mucho más atractivo. O sea, cuando alguien, podría decir, cuando entiendes y ves lo que de verdad es hermoso, ¿no? De ahí la belleza del bien, ¿no? Después es que no soy capaz de vivirlo ya, pero si tengo, por falta de virtud, me arrastra al mal humor, a la violencia, ¿no? Pero veo la belleza del bien, digo, pues la voluntad es un deseo también, ¿no? Es un deseo intelectual, y las pasiones es un deseo corporal, ¿no? Y entonces dices, bueno,
¿cuál de los dos deseos va a ganar al final? El más fuerte de los dos. Cuanto más veas la belleza del bien, menos te arrastrará el otro. Por eso es un problema intelectual, es un problema de forjar las virtudes para ser capaz de vivirlo, ¿no? Y entonces así vamos reeducando a la gente en un mundo que no sabe amar. Pero es una urgencia, ¿eh? O sea, y el Papa, la frase no es mía, el Papa es de Benedicto XVI, en unas sesiones que dio en un congreso de educación, dices, tenemos una emergencia educativa. Educar para el amor. Sí, sí. Y eso se aprende pues poniéndoles en ambientes donde se sientan queridos por ellos mismos. Que el mundo de hoy es un mundo que instrumentalizas a todo el mundo, ¿no? Una vez me vino una señora que quería adoptar un hijo, soltera de casi 50 años, y me pedía que hiciera como una nota de que era una buena mujer, ¿no? Porque en el país donde quería adoptar necesitaban una carta de un cura que avalaba que era una buena mujer, ¿no? Entonces digo, ¿por qué quieres adoptar la niña? Y me contesta, dice, porque ¿quién me va a cuidar a mí cuando sea mayor? Y entonces yo le dije, si tiene alguna muela de oro, guárdela bien porque se la va a quitar seguro. Digo, una chica que se siente instrumentalizada, la va a instrumentalizar a usted total. O sea, prepárese de mayor. O sea, no va a sentir ni un consuelo de esa niña. No va a sentir ni uno. O sea, le va a sacar todo. Todo. ¿Por qué? Porque el amor se aprende así. Y el desamor también, ¿no? Pero hay que aprender y hay que enseñar más. Por ahí detrás la última, ¿no? Sí. Me ha encantado la charla. Pero la sociedad esta, ¿no? En donde ahora ya todo vale. ¿Qué le dice a unos padres o a un profesor o a un psicólogo de hospital cuando un niño quiere cambiar de sexo? ¿Qué le dice ahora? Que piense en la responsabilidad que tiene, ¿no? Y ahí decir, bueno, tú tienes tus opiniones, pero el niño, a lo mejor el día de mañana, por ejemplo, eso se sabe ya estadísticamente, que más del 80% de los niños que quieren cambiar de sexo, ¿no? Niños, pues que quieren cambiar de sexo, cuando pasan la pubertad y la adolescencia, más del 80% reubican su verdadera sexualidad, ¿no? Y dices, bueno, oiga, ¿tiene madurez suficiente para decidir sobre su futuro? ¿No? Y dices, hay cosas que son de sentido común. O sea, las leyes trans que pusieron en el norte de Europa, que los más progres ya las han suprimido todas. Hoy salía en La Vanguardia, que la he leído esta mañana, ¿no? Salía que los niños in vitro están pidiendo que no pueda ser anónimo el donante de espermas. Porque había salido uno que tenía 550 hijos, ¿no? Que tampoco sabrá si se casará entre ellos, porque ya ha pasado más de una vez, ¿no? Que se ha visto, tenían hijos, hacen las pruebas, pero sois hermanos, claro, porque era del mismo donante. En ese caso era el mismo médico que donaba, que le salía más barato, ¿no? Y entonces, ¿no? Pues, si pasan, o sea, veremos locuras. Y dices, como salga la ley que se quita el anonimato y sale la ley esta, se acaban las donaciones. ¿Por qué? Porque si se reconoce la paternidad, entonces tiene derecho a herencia, tiene derecho a manutención. Tendrás que cambiar un montonazo de leyes, pero claro, yo soy hijo in vitro y me entero de esto, y mi padre es rico, digo, prepárate. Es un mundo de locos. O sea, es que cuando ves la realidad es más tozuda de lo que nos pensamos, ¿no? Ahora es un mundo que no quiere ver. Y no quiere ver porque económicamente es muy rentable para muchos, ¿no? O sea, muchas de estas cosas te engañan, es un mundo tremendamente infeliz porque pasa factura una tras de otra, pero después, ¿no? Hay gente que de todo eso se enriquece un montonazo. Y eso también hay que decirlo. Hay muchos intereses políticos, culturales y económicos detrás de muchas de estas barbaridades. Sí, sí. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Todavía? Sí, ha hecho un relato de lo que tiene que hacer el hombre y la mujer dentro del matrimonio.
de la familia. ¿Qué puede o qué pueden hacer el hombre y la mujer fuera del matrimonio? ¿Cómo que pueden hacer? Amar ¿Cómo con todo pueden? su corazón a todos sus amigos, amigas, familiares, ¿En la servir, política, por ejemplo? en todo. En todo. En todo, tienes que meterte en todo para buscar el bien común. El bien común es que todos ganen. Pues, ¿cómo puedo yo contribuir a hacer un mundo más mejor? Porque quiero este mundo, quiero todas las personas que viven en este mundo. Pues, ¿qué puedo hacer para hacer un mundo mejor? Y Pero cada es lo uno, que están haciendo los políticos en el Congreso, por ejemplo. pues O entonces, los que haya radios. gente con buen criterio que quiera ser político para cambiar las leyes. Pues así funcionan las cosas. Están ahí debatiendo continuamente Ya, pero, que si la ley trans, que si... sí, porque muchos, eso lo decía uno, ¿no? Que el mundo va como va porque los buenos no hacen nada, ¿no? Porque los nuevos, a mí que no me ambuliquen, que no me líen, a mí yo tengo mi zona de confort y no me quiero complicar la vida, ¿no? Pues claro, un mundo donde no nos queremos complicar la vida, no vamos a cambiar nada. Es más, dejaremos que se haga peor. En el mundo profesional, Y pues meterte, pues por ejemplo, recuerdo una que se dedica a neonatología, ¿no? Pues que se ha metido en la asociación de pediatras neonatales y después ahí está en el equipo ya de dirección y ahora es la que marca un poco la cultura en muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora tiene capacidad de decisión. Pues gente buena que ponga en lugares donde tengas capacidad de decisión y cambiar las culturas. Y empresarios, pues que también, empresarios buenos que creen empresas, que generen beneficio, pues si no son empresas buenas, ¿no? Y que creen una cultura empresarial que diga, yo quiero ser una empresa así. En fin. Muy bien. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia, sobre todo a Monseñor Joan Costa por ofrecernos su tiempo. Y creo que la próxima conferencia sería el 25 de abril, la 7ª sesión, que se tratará sobre ciencia y fe. Eso es, ciencia y fe. Sí. Os esperamos a todos. Muchísimas Ciencia y fe, gracias. sí. Gracias.